Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traigo estas dos figuras y voy a hacer la comparación con lo más parecido que tengo a ellos en mi colección. Así que, sin más distracciones, vamos con el video. Antes de empezar con la figura, tengo que contarles que me pasó algo no muy bueno. Me corté la mano, así que me tuvieron que poner 3 puntos. Entonces tengo un poco reducida la movilidad de la mano, así que me va a costar más editar los videos y grabarlos. Pero voy a tratar de sacar los videos lo antes posible. Así que vamos a ver las cajas un poco más de cerca. Primero vamos a ir con King Valkyria. La Valkyria que tengo yo es esta, que trae algunos detalles, por eso está posada de esa forma. Esta figura yo no la tengo en caja, la compré suelta. Es la única figura que he comprado suelta, porque de verdad quería esta Valkyria y no pude encontrar la wave en la que venía. Es imposible encontrarla. Así que primero veamos la caja. Por el costado trae una ilustración de la figura y por el otro costado exactamente lo mismo. Por la parte trasera sale la ilustración, todas las figuras de la wave que lo conforman, que hoy día vamos a abrir dos. Una pequeña descripción del personaje que va a ir a la descripción del video como siempre. Esta figura consta de la figura en accesorio y dos partes de la pieza buff. Así que vamos a abrir la figura. Bueno, aquí tenemos la figura. Trae un fondo con el signo del martillo de Thor y entre celeste y amarillo o rojo con un destello. No me agrada mucho el fondo, pero es simplemente un fondo. Así que pasemos a sacar la figura. Bueno, aquí tenemos a King Valkyria. Me parece una muy linda figura. Me gusta mucho el color negro con blanco del traje. Parece brutal. Me gusta mucho esa combinación. Podríamos ver que por el costado del cabello acá trae pintado celeste de esa manera, como del mismo color de la capa. Y también aparece con ese aspecto en la caja, así que si quieren verlo, vuelven un poquito el video hacia atrás, pero me parece un buen detalle, sino que está como en algunas partes un poco mal pintado, pero está bien. Toda la figura viene sin pin, que eso es buenísimo en las articulaciones. Al fin están haciendo figuras solamente con articulaciones ocultas, así que pasemos a las articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, con un poco inconveniente porque trae esta cabellera larga, pero está bien. En los hombros gira en 360 grados, la articulación máxima hasta arriba del hombro, que es buena, y hacia abajo, viene un poco dura la articulación. Trae punto de articulación en el bíceps, esto es buenísimo también. 2 puntos de articulación en el codo, muy buena articulación. Y trae dos tipos de mano distintas, una estirada y la otra para poder empuñar la espada. Tiene articulación hacia arriba, hacia abajo y 360. Buena articulación. En la articulación del pecho gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Y por esta capa me parece buena porque es delgada arriba y ancha abajo, entonces no lo obstruye la articulación de nada de la parte del pecho, que eso es buenísimo. Creo que trae como articulación de cadera, pero viene bloqueada por alguna cosa. No lo sé por qué. Algo relacionado al traje debe ser. La articulación de las piernas traen exactamente el mismo problema hacia atrás, pero hacia adelante mucha articulación. Y como esta túnica no es larga, la deja moverse tranquilamente. La articulación del muslo, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, que es la articulación que le da. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación de pies. De esta manera es como se vendría viendo con el accesorio. Parece una muy linda espada. Se supone que es el mismo concepto de la espada anterior, pero yo creo que tiene algunos cambios. Algo primordial entre las dos figuras es que la Valkyria antigua siento que es más morena que esta. Pero algo que me gusta mucho más es que los brazos se lo hicieron mucho más gruesos. O sea, se notan los músculos de guerrera, en cambio la otra es toda flaquita. Me parece mucho más incorporada bien esta Valkyria. Algo que noté es que trae un cuchillo acá, pero no se puede sacar, es simplemente de adorno. Así que no tiene ninguna función aparte de estar ahí. En las espadas, la de la derecha vendría siendo la de la Valkyria nueva y la de la izquierda, la de la Valkyria antigua. Algo bueno que tiene esta es que uno la puede sacar de su funda, pero algo malísimo que tiene es que la empuñadura es muy delgada. Al ser tan delgada es imposible que la figura la tome, se le pasa cayendo, por eso estaba en la pose que se las mostré delante, para que así la pudiese soportar con ambas manos. Así que por ahora me gusta más esta. Traté de meter la espada nueva en la funda antigua, pero no cabe. Así
que bueno. Entonces, esa vendría siendo la mayor diferencia entre estas ambas Valkyrias. Me parece mucho mejor esta, no lo sé por qué. Yo quería mucho esta, pero la verdad es que los músculos, los accesorios, todo me convence mucho más esta. Y tiene como, no sé si será la pintura facial o algo que la hace ver mejor. Es mi gusto. Puede que ustedes piensen algo distinto. Así que vamos a la siguiente figura. Ahora vamos a abrir a Star-Lord. Algo que me pasa con esta figura es que yo no tengo ninguna figura de los Guardianes de la Galaxia. Pero ninguna. ¿Por qué? Porque acá es muy difícil encontrar esa wave. Es imposible prácticamente, están unos precios pero desorbitantes. Y lo más parecido que yo tengo a Star-Lord vendría siendo esto. El Star-Lord de What If, que es T'Challa. Pero vamos a ver si los blasters son los mismos. La versión nueva no trae casco, pero este sí. Así que voy a ver si le puedo cambiar las cabezas. Esta figura solamente consta con la pieza buff y sus accesorios, que son los blasters. Por el costado tenemos una ilustración del personaje y por el otro costado exactamente la misma ilustración. Por la parte trasera tenemos la misma ilustración del personaje con la descripción del personaje que va a estar en la descripción del video. Así que no alarguemos más y vamos a abrir la figura. No me voy a centrar en el fondo de esta figura porque prácticamente es el mismo fondo que el anterior. Así que no hablemos del fondo. De esta manera viene la figura. Siento que me está gustando esta figura mucho por el color rojo del traje. Pero siento que la cara no es la mejor cara para este actor. Es verdad lo que decían en los comentarios que he visto en internet de la gente quejándose que se parece más al padre que al personaje. Pero voy a pasar a sacar la figura. Bueno, aquí tenemos la figura. Siento que tiene el cabello demasiado naranjo, pero bueno. Por el costado vemos estas armaduras por fuera del traje. La gabardina clásica de Star-Lord. Y por el otro costado exactamente las mismas protecciones. Y ya. No creo que esta figura tenga mucha articulación de pecho, ya que trae esta parte por dentro. No se le va a mover mucho, pero bueno. Vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, casi nada. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae articulación de bíceps, gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo. Disculpen que no tengo fuerza con la mano izquierda. Y la articulación de muñeca, que gira en 360 grados. Hacia arriba y hacia abajo. Articulación de pecho no tiene prácticamente. Así que vamos a pasar directamente a la cadera. Gira la cadera en 360 grados. La articulación de las piernas, exactamente lo mismo. Articulación de muslo, gira en 360 grados. Y la articulación de rodilla, que tiene 2 puntos a la vista, o sea, lo más probable es que estas partes sean recicladas de otra figura. Esto es buenísimo para estas figuras que traen bota larga, que tengan este punto de articulación de canilla. Es buenísimo. Trae la tradicional articulación de pies, que gira en 360 grados, hacia abajo y hacia arriba. Un detalle importante que trae esta figura que me acabo de dar cuenta, espérenme, voy a sacar los accesorios primero. Yo creo que lo logran notar, que se le puede poner los blasters ahí adentro. O sea, si uno saca esto, trae ahí un pequeño sobresaliente donde esto encaja en esa parte y se puede poner así. Eso me parece un detalle brutal para una figura de Star-Lord y dejarle los blasters dentro. Creo que esta figura me está gustando mucho solamente por ese detalle. Que una tontera, pero de verdad marca una diferencia entre una figura normal y estas figuras que traen este tipo de detalle. Así es como se le ven los blasters a esta figura. Pero muy bueno. De verdad me gustó mucho la figura solamente por ese detalle que se le pueden poner la arma así. Uf. No sé si la otra figura de Star-Lord traían esos, pero me parece un muy buen detalle en esta. Si queremos comparar los blasters antiguos con los nuevos, son prácticamente lo mismo con una pintura distinta. Voy a pasar a ver si le puedo sacar la cabeza y ponerle este casco. Claro que el pelo no va a ser match, pero a ver qué tal se vería. 2000 años más tarde. No, amigos. La verdad, no se puede. Porque el agujero es muy pequeño en relación al original. Este casco le va a encajar solamente a la otra figura, así que no tiene sentido. Bueno, muchachos, así es como vendría quedando el video con las dos figuras de Thor Love and Thunder. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, dejen su like y vamos a ir sacando videos de 2 en 2 figuras. Así que espero que les haya gustado. De nuevo, les repito, comenten, suscríbanse, dejen su like. Y nos vemos en el próximo video.